Siento romper la tradición de cómo empiezan los vídeos, pero simplemente quería comentaros una cosa para los que vengáis a este vídeo por la serie de Ahsoka. Hoy voy a narrar la historia de Thrawn, sí, pero es la del antiguo canon, Star Wars Legends. No es la historia del personaje del canon actual, así que tranquilos si veis diferencias respecto al personaje que conocéis. Obviamente la versión del nuevo canon se toman sus licencias y todo el rollo, pero también agarran ideas de la versión de Legends. De todas formas, si tenéis dudas con todo el tema de canon, Legends, sus diferencias, qué vino antes y todo el tema, os invito a que le echéis un ojo al vídeo que he hecho al respecto para que lo tengáis todo un poquito más claro. Ahora sí, sin mucho más que comentar, os dejo disfrutar del vídeo. El hombre que unificó todo un imperio, héroe de la ascendencia Chiss y reconocido como uno de los mejores estrategas de toda la historia. Hoy os voy a contar la historia de uno de los personajes más conocidos de todo Star Wars Legends. Sentaos y preparaos para este viaje porque vamos a adentrarnos en la historia de Thrawn, también conocido como el heredero del imperio. Mizraun Uruodo, o Thrawn, como sería conocido en un futuro, nació durante las últimas décadas de vida de la República Galáctica. El Chiss se concibió y crió en Silla, un planeta azotado por ventiscas y temperaturas extremadamente bajas, unos ingredientes perfectos para forjar la tenacidad y decisión que tanto caracteriza a los Chiss y a su gobierno, la ascendencia Chiss. Y obviamente Thrawn no iba a ser una excepción del duro esfuerzo y grandes ambiciones, porque a pesar de que él y su hermano Thrash fuesen unos simples plebeyos, ambos se dedicaron en cuerpo y alma hasta conseguir llegar a ser aceptados en la flota expansionaria Chiss, una suerte de flota encargada de patrullar y proteger las fronteras de la ascendencia Chiss, uno de los mayores logros a los que podía aspirar un Chiss, independientemente de tener un origen noble o plebeyo. Pero claro, ¿cómo iban a permitir las casas de la aristocracia Chiss que dos jóvenes plebeyos con tanto potencial fuesen acogidos en uno de los orgullos de la ascendencia Chiss sin tener una representación noble? Por ello mismo, tanto Thrawn como su hermano Thrash acabaron siendo adoptados por la octava familia Chiss, los Myth. Ahora, con una familia representándolo, el joven Thrawn tenía más margen de maniobra en la compleja sociedad Chiss, donde las intrigas y los laberínticos protocolos sociales eran el pan de cada día. Pero en definitivas cuentas, la gente esperaba grandes cosas de él. Pero nadie imaginaba que incluso siendo prácticamente un adolescente, Thrawn demostrase tener una capacidad de análisis militar tan exageradamente alta. Tales eran sus habilidades que al poco de su admisión a la flota expansionaria Chiss, Thrawn acabó siendo ascendido a comandante, así convirtiéndose en el Chiss más joven de la historia en llegar a dicho rango. Hecho que generó, ¿cómo decirlo?, cierto revuelo entre las familias nobles Chiss, las cuales lamentaban no haber tenido la perspicacia y la valentía para adoptar a este talentoso plebeyo. Por lo que la casa Myth, temiendo perder el interés de Thrawn y que se moviese a otra de las casas, lo oficializó como un miembro de sangre permanente de la familia, el máximo honor que se le podía dar a un plebeyo adoptado en el seno de la aristocracia Chiss. Pasó el tiempo, y la meteórica carrera militar de Thrawn cada vez iba a más. Alrededor del 27 antes de la batalla de Yavin, Thrawn ya era oficial de mando de una pequeña flota patrullera. Normalmente el Chiss no tenía mucho problema a la hora de hacer su trabajo, ya que estaba destinado en una zona que, a ver, seamos sinceros, no terminaba de ser demasiado conflictiva. Pero un día, mientras nuestro protagonista patrullaba al mando de su flota, los técnicos del navío reportaron a Thrawn que en las proximidades dos naves de origen desconocido estaban enzarzadas en una batalla. Al llegar, Thrawn, con decisión y sin dudar ningún instante, mandó que las naves fuesen neutralizadas, para que luego sus hombres las abordasen y pidiesen explicaciones. Hay que tener un detalle muy importante en cuenta, y es que la ascendencia Chiss está en las regiones desconocidas, por lo tanto es una zona en la que no suele haber demasiadas, digamos, movidas. Así que era normal que Thrawn quisiese al menos saber qué estaba ocurriendo. Entonces, la nave más cercana, un carguero ligero de manufacturación coreliana, fue neutralizado y no puso objeciones a las acciones de Thrawn. Pero sin embargo, la segunda nave, un buque de guerra Hutt, abrió fuego contra las naves al mando del Chiss. La flota de Thrawn no era de las más grandes, pero tampoco le hizo falta mucho más teniendo en cuenta que su nave insignia era un crucero de asalto Chiss, uno de los mayores orgullos de la flota de la ascendencia.
Este navío, con unos 115 metros de longitud y equipado con una gran variedad de armamento, era una de las armas más versátiles para adaptarse a cualquier tipo de batalla de toda la armada de la ascendencia Chiss. Por lo tanto, a pesar de no tener la iniciativa, el crucero de asalto Chiss insignia de la flota de Thrawn no tardó en acabar diezmando el buque de guerra Hutt, que al parecer estaba capitaneado por un tal Progail Hutt, pero en fin, esto es bastante irrelevante porque acabó convirtiéndose en polvorilla. Ahora, con todo tal y como él lo quería, Thrawn abordó junto a sus hombres el carguero coreliano para hablar directamente con sus encargados. Allí se encontró con 3 personas: el capitán del navío, un hombre humano llamado Dubrak Kento, una mujer llamada Varys Ferasi y el más intrigante de todos, un joven llamado George Kardas. Este momento es bastante reseñable porque era la primera vez en milenios que los Chiss y los humanos entraban en contacto. Y a ver, es cierto, al principio fue complicado comunicarse con ellos, pero al poco ambas especies encontraron un idioma en común para comunicarse. El grupo humano explicó que eran comerciantes de Corellia, que estaban entregando un cargamento de ropa de lujo cuando estos piratas los persiguieron a las regiones desconocidas. De hecho, enfatizaron bastante que Thrawn era su héroe y que los había rescatado y todo el tema. Sin embargo, el comandante explicó que antes de poder liberarlos, necesitaba examinar sus naves y confirmar que estaban diciendo la verdad y que no eran una amenaza potencial para la ascendencia Chiss. Durante esta reunión, en la que, repito, los humanos solo lanzaban halagos y promesas vacías hacia Thrawn, el Chiss se fijó en Kardas, el joven coreliano. Este, a diferencia de sus compañeros, escrutó la nave Chiss con la mirada, intentando saciar su hambre de curiosidad, una cualidad que Thrawn apreciaba en los demás. Tras la inspección de la nave, Thrawn concluyó que los humanos eran contrabandistas, pero sus sospechas fueron confirmadas por las gemas de fuego escondidas en su cargamento de ropa. Pero el comandante Thrawn decidió interrogar antes a Kardas acerca de su verdadera misión para determinar si podía confiar en el grupo. Y así fue. Llamó a Kardas a solas para que se reuniera con él y lo interrogó. Después de que Kardas admitiera que estaban contrabandeando las gemas para evitar los aranceles aduaneros asociados con ellas, Thrawn le explicó que sentía curiosidad por los humanos y que quería su compañía por un tiempo para aprender más sobre su idioma y cultura. Unas horas después, mientras el comandante Thrawn y su flota regresaban a la base que tenían asignada en la zona, los técnicos de la flota captaron señales de un pequeño grupo de naves Bagari no muy lejos de la localización en la que se encontraban. Para el que no lo sepa, los Bagari eran piratas y traficantes de esclavos que se habían estado moviendo por la zona durante unos 10 años, así atacando a las especies más débiles que se encontraban por el lugar. Pero como nunca habían mostrado hostilidades hacia los Chiss, Thrawn digamos que no había tenido ninguna razón para enfrentarse a ellos antes. Pero ahora la cosa cambiaba, porque con los Bagaris tan cerca de la base en la que nuestro protagonista estaba asignado, Thrawn empezó a temer que pudiesen estar planeando cosas en contra de los Chiss, así que ordenó un microsalto, llevando únicamente a su nave insignia al hiperespacio, así pillando desprevenidos a sus enemigos. Lo que Thrawn se encontró al emerger del hiperespacio fue una serie de cazas escoltando un buque Bagari. El buque se volvió para empezar a huir, mientras su escolta de cazas realizaba maniobras contra la nave insignia de Thrawn. Cuando los cazas fueron rápidamente destruidos, los Bagari abrieron fuego contra sus perseguidores Chiss. Sus ataques siguieron un patrón consistente, un patrón que Thrawn pudo contrarrestar fácilmente, así que el comandante concluyó que no tenía suficiente personal, por lo tanto decidió liderar un grupo de abordaje a la nave Bagari. La maniobra de asalto planeada por Thrawn resultó ser más que exitosa, y el grupo de abordaje aseguró la nave Bagari en menos de media hora. Así, el comandante Thrawn ordenó que la nave fuera llevada de regreso a su base para ser estudiada. Thrawn regresó a la base en la que estaba designado, y nada más llegar se encontró con el aristócrata Chaforn Vintrano, o también conocido como Forbin, el cual es perteneciente a la quinta familia gobernante de la ascendencia Chiss. Thrawn fue a saludarse con el aristócrata, llevándose a los humanos con él, pero al final los decidió mandar a habitaciones de invitados cuando vio que los otros Chiss no mostraron, digamos, mucho interés en hablar con estos seres. De hecho, Chaforn Vintrano, haciendo gala de los manierismos sociales tan extraños de los Chiss, conversó con Thrawn acerca de lo incómodo que se había encontrado con la presencia de los humanos, a quienes, por cierto, consideraba una amenaza potencial. Pero el rapapolvo hacia el pobre Thrawn no terminó aquí. Chaforn Vintrano también reprendió a Thrawn acerca del ataque de los Bagari, debido al excesivo pragmatismo del comandante. Los Chiss creían que los ataques preventivos eran inmorales, y que los Bagari solo debían ser reprendidos si iniciaban hostilidades directas contra la ascendencia. Thrawn, sin embargo, no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras los Bagari se aprovechaban de los demás. Pero bueno,
Tras el rapapolvo, Thrawn regresó a la nave Bagari, llevándose a los humanos con él. Thrawn tenía curiosidad por saber si estos podrían reconocer alguno de los artefactos a bordo como provenientes del espacio de la República, y así fue. El grupo de humanos identificó rápidamente algunas obras de arte Fruchen Tansai de los territorios del borde exterior, junto con algunas obras de arte Pash del espacio salvaje. Y tras analizar durante un breve lapso de tiempo dichas piezas de arte, Thrawn empezó a describir comportamientos y conceptos culturales de estas especies solo habiendo analizado el arte de estas. Los humanos acompañantes del Chiss, especialmente Cardass, quedaron impresionados por las capacidades analíticas del comandante. Y es que, amigos míos, he aquí uno de los secretos detrás del gran talento de Thrawn. El Chiss, a través del análisis, tanto cultural, artístico y psicológico, consigue descifrar los comportamientos y las formas de esquematizar el mundo que tienen las especies contra las que se enfrenta. De hecho, podríamos decir que Thrawn es una estratega militar y a la vez un detective. Pero, volviendo a la historia, Thrawn continuó aprendiendo más de aquella república galáctica tan lejana de la que le hablaban los humanos. De hecho, quedó bastante sorprendido cuando empezó a conocer acerca de los droides y los Jedis, conceptos que nunca antes había escuchado. Bueno, que no había escuchado ni él ni la propia ascendencia Chiss. Esto era algo totalmente desconocido. Con el tiempo, la base en la que estaba designado Thrawn recibió más visitantes que además no parecían venir con buenas intenciones. La primera era el almirante Aralani, de la jerarquía de defensa de la ascendencia Chiss, que llegó para tomar posesión de la nave Bagari capturada, trayendo a Thrash, el hermano de Thrawn. Thrawn obviamente fue a encontrarse con el almirante Aralani y con su hermano cuando llegaron, llevándose a Cardass con él. Aralani, al igual que la aristócrata Chafor Vintrano, se sentía incómoda con los humanos en la base, pero Thrawn le aseguró que los mantenían bajo vigilancia constante y que estaban aprendiendo mucho sobre ellos, respuesta que más o menos consiguió apaciguar las inquietudes del almirante. Pero antes de poder terminar la conversación como era debido, Thrawn se enteró de que se estaba produciendo otra batalla en la que los Bagari estaban involucrados, así que el comandante, de una forma poco ortodoxa en mi opinión, consiguió distraer lo suficiente al almirante Aralani para poder ir a explorar la zona de batalla junto al joven coreliano Cardass. La intención de Thrawn con todo esto era simplemente observar a los Bagari y atacar solo si los consideraba una amenaza suficiente para los Chiss. Así que, rápidamente, la nave insignia de la pequeña flota de Thrawn emergió del hiperespacio en un área segura fuera de la zona de batalla. Pronto, Thrawn pudo determinar que alrededor de 200 naves de diferentes tamaños estaban involucradas en la batalla, junto a otras 100 naves Bagari esperando al otro lado del planeta cercano. Con esto, Thrawn se percató de que las naves que esperaban eran civiles, lo que indicaba que los Bagari eran una especie nómada y no simples piratas. Así que, mientras los ojos bañados de color rojo de Thrawn seguían escrutando la batalla, Thrawn se percató de que los Bagari estaban usando varios proyectores de pozos de gravedad para evitar que sus víctimas escaparan. Una estratagema que llamó positivamente la atención del Chiss. De hecho, llamó lo suficiente la atención del Chiss como para aventurarse a capturar una de las naves Bagari. Por lo tanto, tras neutralizar la nave enemiga, se envió un equipo de asalto al lugar para neutralizar a la tripulación Bagari antes de que Thrawn encargara a un equipo de ingenieros que encontrara una manera de asegurar el transporte para llevarlo de vuelta. Mientras los ingenieros trabajaban arduamente, las fuerzas de asalto de Thrawn se movilizaron rápidamente para enfrentarse a los combatientes Bagari antes de que se acercaran al lugar. Pero una mirada rápida a los buques de guerra Bagari permitió a Thrawn ver una serie de burbujas ubicadas alrededor del casco de dichas naves. Cada una de estas burbujas contenían en su interior un prisionero para disuadir a sus enemigos de atacar las naves. Pero sabiendo que los prisioneros ya estaban efectivamente muertos, Thrawn ordenó a sus fuerzas que continuaran su ataque, pero prometió encontrar una manera de detener a los Bagari antes de que más seres inteligentes sufrieran el mismo destino. Durante la batalla, el puente de la nave insignia de Thrawn fue alcanzado por fuego Bagari, lo que provocó una brecha en el casco, y aunque la tripulación ya vestía trajes ambientales por si las moscas, Thrawn sufrió un desgarro y el comandante quedó inconsciente en la explosión. Los médicos Chiss llegaron rápidamente y repararon el traje antes de llevar a Thrawn a la bahía médica mientras su nave insignia huía al hiperespacio. Thrawn pasó 2 horas recibiendo tratamiento médico antes de convocar a los humanos para agradecerles sus esfuerzos durante la batalla, sobre todo al joven Cardass, que había demostrado una valentía sin parangón. Thrawn también informó a los humanos que esperaba que los Bagari estuvieran lo suficientemente molestos con esta decisión que había tomado como para atacar a los Chiss como represalia, dando así una motivación o un casus belli lo suficientemente lógico como para que la ascendencia Chiss pudiese entrar en una guerra abierta contra los Bagari y quitárselos de encima, tal y como Thrawn había planeado.
Entonces, la nave insignia de Thrawn por fin regresó a la base en la que este estaba asignado para descubrir que Aralani había confiscado el tesoro de la primera nave Bagari capturada y tras esto se había marchado. Thrawn habló con los humanos y les explicó que no podía darles el tesoro hasta que Aralani regresara para presentar cargos en su contra, porque seguramente estos tesoros se los hubiese llevado como una especie de prueba. Pero mientras hablaba con los humanos, Thrawn recibió la visita de su hermano, Thras, que se había quedado en la base. Y es que con 4 muertos tras la insubordinación de Thrawn al haber ido a la zona en la que estaban los Bagari, Thras no tuvo más remedio que informar del incidente a las familias gobernantes. Pero advirtió que la octava familia gobernante seguramente repudiaría al comandante antes de dejar que se dañara su reputación. Thrawn, sin embargo, no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras otros sufrían por culpa de los Bagari, aunque sí haría todo lo posible para evitar que su hermano Thras acabase siendo afectado por sus decisiones. Varios días después de esto, los exploradores de Thrawn informaron sobre una flota de naves desconocidas cerca de la base, así que el comandante movilizó su pequeña flota y se dirigió al lugar. Dado que los Chiss no conocían las naves, Thrawn se llevó a Cardass con la esperanza de que el humano pudiera identificarlas. Al ver la flota desconocida, Thrawn notó marcas en el casco similares a las de la fragata ligera de manufacturación coreliana en la que se encontraban Cardass y sus amigos el día que conocieron a Thrawn, y este confirmó que las naves pertenecían efectivamente a la Federación de Comercio. Thrawn contactó a la flota de la Federación de Comercio, con la esperanza de poder evaluarles y tener algo con lo que poder jugar si estos decidían ser hostiles contra él, pero no hubo respuesta. Pero a Thrawn eso le dio completamente igual, y es que Thrawn empezó a repetir su mensaje durante 10 minutos seguidos antes de que el comandante de la fuerza operativa de la flota lo contactara. Y es que, amigos míos, el que se presentó fue el comandante Stratis, normalmente conocido como Kiman Doriana. Seguramente muchos sabréis de quién os estoy hablando. Este tal Doriana aseguró a Thrawn que sus fuerzas no pretendían dañar a los Chiss, pero no estaba dispuesto a revelar la naturaleza de su misión. Entonces, los dos comandantes empezaron a entablar una conversación, pero un Lucre Hulk de la Federación de Comercio empezó a lanzar cazas estelares droides para enfrentarse a los Chiss. Cardass informó a Thrawn que los cazas enemigos estaban controlados de forma remota, por lo que Thrawn hizo que su oficial de comunicaciones ubicara su frecuencia de control antes de llevar sus naves justo fuera del alcance máximo de la señal. Mientras las fuerzas de Thrawn se mantenían a una distancia segura, este usó un proyector de pozos de gravedad para evitar que el enemigo escapara, táctica que aprendió por los Bagari. Entonces, Thrawn envió un solo caza estelar para sondear las líneas enemigas, así observando las señales de control enviadas a los cazas estelares enemigos. Después de detectar un patrón, pudo replicar la señal, así atrayendo a muchos cazas droides lejos de la flota de la Federación de Comercio y moviendo su buque insignia hacia la brecha resultante en la formación enemiga. A medida que más cazas droides se movían para atacar, Thrawn hizo que sus cazas lanzaran un solo misil cada uno, seguido de redes de choque. Los droides reaccionaron de una forma bastante previsible a los misiles, derribándolos con facilidad, solo para después ser desactivados por las redes de choque, las cuales no esperaban. Entonces, el Bizlord Zipcap, que supervisaba la batalla desde el acorazado clase Lucre Hulk conocido como Dark Bench, respondió lanzando aún más cazas, solo para que Thrawn enviara una interferencia dejando inútil la señal de control enemiga. Las flotas de Thrawn pudieron atravesar a los cazas y las 13 naves capitales más pequeñas de la flota, así dejando totalmente expuesto al Dark Bench y al otro Lucre Hulk. Cuando la interrupción de la señal de los cazas estelares droides que aún estaban en el hangar del otro Lucre Hulk hizo que estos se autodestruyesen, destruyendo el Lucre Hulk completamente, Kiman Doriana ordenó al Bizlord Zipcap que apagara el Dark Bench y se rindiera ante el comandante Thrawn. Por lo tanto, amigos míos, a pesar de ser superados en número y armamento, la flota de Thrawn salió victoriosa sin sufrir ninguna baja. Es que es completamente demencial el despliegue analítico y táctico de Thrawn en esta contienda. Pero bueno, Thrawn abordó el Dark Bench capturado, siendo escoltado por Cardass y 2 de sus soldados. Al llegar fue recibido por el Bizlord Zipcap y Doriana en el puente. Zipcap amenazó al comandante Chiss con un par de droidecas, pero Thrawn respondió con calma, agradeciéndole la demostración de fuerza y ordenándole que retirara a los droides. Después de que Cap obedeciera a regañadientes viendo que Thrawn no era moco de pavo, Doriana explicó que estaban haciendo guardia para destruir el vuelo de expansión, un conjunto de 6 cruceros pesados de clase Dreadnought montados alrededor de un fuselaje central que transportaban, entre otros, a un grupo de maestros Jedi en una misión para explorar más allá del borde exterior de la galaxia.
Doriana afirmó que los Jedi eran alborotadores, que no solo representaban una amenaza para la República, sino que también intentarían imponer su voluntad sobre los Chiss. Thrawn escuchó las afirmaciones de Doriana atentamente, consciente de que el humano realmente estaba intentando persuadirlo para que destruyera el vuelo de expansión para ellos. Entonces, tras esta conversación, Thrawn tomó su nave insignia de regreso a la base en la que estaba asignado para encontrarse con la almirante Aralani, la cual había regresado. Por lo que le comentó a Thrawn, la almirante había llevado recientemente a las fuerzas Chiss a la victoria en varias batallas contra una pequeña fuerza alienígena en el límite del espacio Chiss de las regiones desconocidas. Y es que, sin que los Chiss lo supieran, estas fuerzas desconocidas, tan misteriosas para estos, se trataban de unidades de reconocimiento de los Yuuzhan Vong, una especie proveniente de otra galaxia. Sí, efectivamente, no son de la galaxia de Star Wars. Y, como muchos sabréis, estos Yuuzhan Vongs, en un futuro, azotarán la galaxia de Star Wars para dejar unas marcas incurables. La cuestión es que, a pesar de que los Chiss superasen en número, además bastante holgadamente, a los invasores, la batalla había sido extremadamente costosa para los Chiss, y Aralani, bastante preocupada, regresó a la base en la que estaba destinado Thrawn para comprobar si las fuerzas de la Federación de Comercio pertenecían a las mismas que las que tenían los seres contra los que se había enfrentado. Y aunque pronto quedó claro que no había ninguna conexión entre estos, la almirante estaba bastante preocupada por la posibilidad de abrir diversos frentes en una guerra, así que acordó hacer la vista gorda a cambio de que Thrawn eliminase rápidamente la amenaza a Bagari. De hecho, siendo bastante impropio de ella, Aralani lo envió a un barrido de seguridad de los sistemas cercanos, dándole así todas las herramientas para que pudiese combatir de nuevo. Thrawn rápidamente tomó su nave insignia para encontrarse de nuevo con el Dark Bench 2 días después de su captura. Y es que Thrawn al parecer había ideado un plan para usar las fuerzas de la Federación de Comercio contra los Bagari y lidiar con el vuelo de expansión al mismo tiempo, pero solo lo implementaría si Doriana le contaba toda la verdad acerca de la naturaleza de su misión. Y viéndose contra la espada y la pared, Doriana le dijo a Thrawn que él en realidad era un asesor de Palpatine, quien era tanto el canciller supremo de la República Galáctica como, en secreto, el Señor Oscuro de los Sith. Efectivamente, Darth Sidious. Doriana afirmó que Sidious tenía información acerca de un grupo conocido solo como los Forasteros Lejanos. Estos al parecer estaban concentrando una fuerza de invasión en el borde de la galaxia, por lo que Darth Sidious estaba tratando de fortalecer a la República para defender a la galaxia de estos invasores en el futuro. De hecho, así como detalle curioso, la Estrella de la Muerte es parte de todo este plan, ¿vale, amigos? O sea, realmente aquí hay como una construcción de worldbuilding bastante guapa. Pero bueno, la cosa es que si el vuelo de expansión fuese interceptado por estos forasteros lejanos, podría darles vía libre hacia la galaxia conocida, por lo que Sidious había llegado a la conclusión de que el vuelo de expansión debía de ser destruido en pos de retrasar la invasión de estos seres lo máximo posible. Para confirmar su historia, Doriana contactó directamente a Darth Sidious por holograma. Doriana obviamente puso en contexto a Sidious y le presentó a Thrawn. Y como primer contacto, Sidious quedó bastante impresionado por la capacidad de Thrawn de acabar con las fuerzas separatistas estando en inferioridad numérica y tecnológica. Pero más allá de esto, Sidious le pidió a Doriana que le proporcionara a Thrawn sus informes sobre estos forasteros lejanos y la fecha técnica del vuelo de expansión. Thrawn, al percatarse de que los forasteros lejanos eran la misma fuerza con la que se había encontrado Aralani y del daño que podían causar sus armas biotecnológicas, acordó revisar los datos y detener el vuelo de expansión. E inmediatamente puso en marcha su plan, ordenando a la tripulación del Dark Bench que comenzara a descargar sus cazas estelares droides en un asteroide cercano y ayudar a sus fuerzas a reprogramarlos para ataques de aproximación. Así que, ahora con los preparativos en marcha, Thrawn partió llevándose 2 droídicas y 4 droides de batalla con él. Ahora, con todas las herramientas necesarias a su disposición, Thrawn se acercó a Cardass para que éste le ayudase en su plan. Thrawn le ordenó al joven que robara el transbordador que contenía los droides de batalla y que se pusiera en contacto con los Bagari para ofrecerles un trato. Los droides de batalla y la ubicación de Thrawn a cambio de su libertad y un tesoro para llevar a la República. Por lo tanto, cuando los Bagari persiguieran a Thrawn, se le proporcionaría la justificación para destruirlos. Pero para asegurarse de que las acciones de Cardass parecieran las de un hombre desesperado, Thrawn lo acusó públicamente de ser un traidor, lo que llevó al almirante Aralani a confinarlo en un cuartel. Después de que Cardass emprendiera su misión, Thrawn llevó a sus fuerzas a un punto de intersección del curso del vuelo de expansión y el curso que tomarían los Bagari entre su última ubicación conocida y la base de Thrawn, un punto en el que todo acabaría convergiendo. Y allí hizo que una de sus naves activara su proyector de pozos de gravedad y esperó pacientemente. Y así fue.
El vuelo de expansión finalmente llegó, aunque un poquito más tarde de lo esperado. El vizconde Cav, junto a Doriana, se encontraban en el puente de la nave insignia de Thrawn, ambos ansiosos por atacar, pero Thrawn todavía esperaba resolver la situación pacíficamente, así que llamó al vuelo de expansión cada 5 minutos durante media hora. No sé por qué Thrawn hace esto, pero me parece bastante gracioso, honestamente. El tema es que finalmente obtuvo una respuesta del maestro Jedi Jorus C'baoth, el líder de la expedición, quien accedió a dejar que Thrawn abordara su nave para hablar. A bordo del vuelo de expansión, Thrawn fue recibido por C'baoth y su antigua padawan Lorana Jindler. Thrawn se acercó a ellos, informando a la pareja sobre Darth Sidious y los forasteros lejanos. Cuando C'baoth se negó a regresar a la República o a ajustar su curso para eludir el espacio Chiss, Thrawn le dio una hora para reconsiderar su respuesta, o entonces se vería obligado a destruir el vuelo de expansión. Mientras Thrawn esperaba la decisión de C'baoth, el cual estaba teniendo comportamientos bastante extraños, una flota de esclavistas Bagari conformada por más de 200 naves saltó desde el hiperespacio. Como esperaba Thrawn, los Bagari tenían la intención de capturar el vuelo de expansión gracias a que Cardass los había convencido de que transportaban miles de droides de combate. Entonces, los Jedi a bordo del vuelo de expansión rápidamente se movilizaron para defenderse de la nueva amenaza, usando la fuerza para adormecer las mentes de sus enemigos, mientras se acercaban lo suficiente para disparar sin golpear las burbujas que contenían inocentes dentro de ellas. Y entonces, la distracción le dio a Thrawn la oportunidad que necesitaba. El Chiss ordenó el lanzamiento de los cazas estelares droides. Su programación modificada los hizo atacar de cerca para evitar matar a los esclavos, mientras que al mismo tiempo activó a los droides de batalla que Cardass les había presentado a los Bagari, y los droides comenzaron a matar a los líderes Bagari desde el interior de su nave insignia. Los Bagari rápidamente fueron diezmados, y los Jedi, tomados por sorpresa por la repentina pérdida de vidas que sintieron, se quedaron desorientados. Así que Thrawn, aprovechando su ventaja, movilizó sus fuerzas hacia el vuelo de expansión e inició un ataque con precisión quirúrgica a sus armas y generadores de escudos. Una vez que las naves estaban indefensas, Thrawn se retiró y les ofreció una oportunidad más para retirarse. Entonces pronto fue contactado por C'baoth, pero el maestro Jedi se negó a rendirse, y en cambio usó la fuerza para intentar estrangular a Thrawn, algo que es propio de los sensibles a la fuerza que están cerca del lado oscuro. Mantened esto porque en el futuro tendrá importancia. La cosa es que la tripulación del puente rápidamente intentó ayudar a Thrawn, pero no consiguieron detener el ataque invisible. Doriana, sin embargo, actuó rápidamente, usando el tablero de control de Thrawn para redirigir a los cazas estelares droides para atacar el vuelo de expansión. Los droides siguieron el plan de batalla programado de Thrawn, atacando puntos específicos para abrir el casco de la nave. Los que habían sido modificados para trabajar en parejas volaron hacia las brechas del casco y detonaron el contenido de sus tanques de combustibles adicionales, desatando una ola de radiación que mató a todos los que estaban a bordo de los 6 Dreadnoughts exteriores. Así que, con Jorus C'baoth muerto, se liberó su control sobre Thrawn. Sin embargo, Thrawn no estaba contento con el resultado de la batalla. No solo había esperado salvar al vuelo de expansión, sino que los cazas estelares droides estaban destinados a usarse contra los Bagari, y su reasignación había permitido a los Bagari supervivientes huir más allá del pozo de gravedad hacia el hiperespacio, permitiéndoles reagruparse y finalmente regresar una vez más. Sin embargo, Thrawn acompañó a sus fuerzas cuando comenzaron a abordar las naves Bagari dañadas para liberar a los esclavos, recuperando al joven Cardass en el proceso. El almirante Aralani y Thrash, el hermano de Thrawn, pronto llegaron con más naves para llevar a los esclavos liberados a sus mundos natales, además de que también tenían la intención de realizar varias inspecciones del vuelo de expansión. El hermano de Thrawn estaba molesto por haber sido manipulado, pero estuvo de acuerdo en que la galaxia estaba mejor sin los Bagari. Sin embargo, advirtió que el aristócrata Chaforn Vintrano estaba de camino con naves de la quinta familia gobernante, y este sí que podría ver las cosas de manera muy distinta, algo que podría ser muy peligroso para Thrawn. De hecho, Thrawn sospechaba que la quinta familia estaba intentando tomar el control de los restos de la flota Bagari y le preocupaba que también pudieran apoderarse del vuelo de expansión. Y aunque cualquier reclamación de este tipo sobre la nave sería impugnada, la quinta familia gobernante podría aprender de su tecnología y amenazar el delicado equilibrio de poder entre las familias gobernantes de la ascendencia Chiss. Entonces, para evitar esto, Thrawn y Aralani decidieron llevar la nave a una base militar y declararlo como propiedad de la flota de defensa de la ascendencia. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, llegaron las naves de la quinta familia gobernante y el contacto de Chaforn Vintrano ordenó a Thrawn que informara al resto sobre su llegada. Cuando Thrawn no respondió, se ordenó a Aralani que lo pusiera bajo custodia, y aunque Aralani tuvo que obedecer, ni Cardass ni Thrash estaban obligados a hacerlo, así que los dos se ofrecieron como voluntarios para permanecer a bordo del vuelo de expansión y llevarla a una base militar. Los oficiales militares estuvieron de acuerdo con esto y les indicaron que se dirigieran
dirigieran a la base de la flota de defensa más cercana en Pesfabri, una colonia Chiss no muy lejos de Silla, la capital de la ascendencia Chiss. Un rato después, Thrawn y Aralani finalmente pudieron discutir cara a cara con el aristócrata Chafor Mintrano, donde se les unió Doriana. Thrawn tradujo mientras el aristócrata acusaba al humano de traer armas para usar contra los Chiss, pero al darse cuenta rápidamente de la lucha de poder entre los Chiss, Doriana reclamó los derechos de salvamento representante de la República, distrayendo al aristócrata el tiempo suficiente para que el vuelo de expansión saltara al hiperespacio. Chafor Mintrano estaba muy descontento con la situación, por lo que se enfrentó a Thrawn, Aralani, Doriana y Cardass. Y es que los registros de la batalla reflejaban que Thrawn había sido el primero en iniciar las hostilidades, además de que no creía que la presencia de los Bagari hubiera sido motivo suficiente para tomar la iniciativa. Por lo tanto, Chafor Mintrano revocó el cargo militar de Thrawn en espera de un juicio. Además, los humanos, liderados por Cardass, también serían acusados a menos que Thrawn estuviera preparado para renunciar a su condición de nacido de sangre en la octava familia, lo que anularía cualquier posibilidad de que volviese a una alta posición en la sociedad Chiss. Thrawn respondió que la octava familia gobernante lo apoyaría si les presentaba el proyector de pozos de gravedad, dándoles una ventaja sobre las otras familias gobernantes. Así que, totalmente cansado y hastiado, sabiendo que Thrawn jugaba con ventaja y que había ganado este duelo dialéctico, el aristócrata Chafor Mintrano partió, estando ya hasta las narices del comportamiento y de las decisiones de Thrawn. Así que, sin ningún aristócrata pesado que estuviese dando por saco, Aralani liberó a los humanos bajo la custodia de Thrawn, pero sin embargo, antes de dejarlos ir, Thrawn se reunió con Doriana y el vizconde Cab en el Lucrehulk Darkbench. El comandante Chiss sabía que estos dos tenían que asegurarse de que nadie supiera nunca la naturaleza de su misión, y que matar a Thrawn lograría este objetivo. Si bien el lenguaje corporal de Doriana sugirió a Thrawn que este no haría nada, no estaba tan seguro de que el neimoidiano fuese a hacer lo mismo, así que como plan de contingencia, Thrawn se llevó a escondidas un pequeño generador de escudo deflector de uno de los droidecas, por si la reunión se iba de las manos. Y a ver, así fue. El vizconde Cab sacó su blaster y disparó a bocajarro a Thrawn, pero gracias a la fuerza el disparo rebotó en el escudo y lo golpeó, matando al neimoidiano en el acto. Es bastante gracioso si te lo imaginas porque literalmente dispara, le rebota a sí mismo la bala, bueno, el láser, y se muere. No sé, es bastante jocoso la verdad. Pero el tema es que ahora, seguro de que podía confiar en Doriana, Thrawn le dijo que su gente se había encontrado con los forasteros lejanos y acordó un intercambio de información beneficioso para ambos. Tras esto, el Darkbench partió poco después. Y ahora que todo lo relacionado con los aliados de Darth Sidious y los Bagari se había solucionado, toda la tripulación humana junto al joven Cardass se preparaba para regresar a la galaxia conocida. Sin embargo, antes de que estos partieran, Thrawn le informó a Cardass que Doriana había quedado tan impresionado con sus habilidades que quería reclutar al joven humano de Corellia para construir una red de información. Y es que, sabiendo que los Chiss y la República algún día podrían necesitar trabajar juntos, y viendo a Cardass como un contacto beneficioso en este escenario, Thrawn lo animó a aceptar este trabajo. Y pues después de esta conversación, como recompensa, Thrawn les dio una parte del tesoro Bagani a los corellianos, y estos regresaron a la República Galáctica. Tiempo después de estos eventos, Thrawn no escapó por completo a las consecuencias de sus acciones. Thrash, el cual se había marchado con lo que quedaba del vuelo de expansión, no regresó y pasarían más de 40 años antes de que la ascendencia Chiss supiera lo que le había sucedido. Por lo tanto, además de perder a su hermano, que ya era algo suficientemente traumático, muchos de las familias gobernantes Chiss todavía veían las acciones de Thrawn como equivalentes a un asesinato. Y aunque Thrawn pudo convencer a las familias gobernantes de mantener su posición durante una reunión celebrada en Silla, a partir de ese momento todas las acciones y decisiones tomadas por Thrawn pasaban por tediosos escrutinios que no facilitaban su trabajo para la ascendencia. Mientras tanto, Darth Sidious había quedado bastante impresionado de las habilidades de Thrawn, así que durante esta época intentó en al menos 2 ocasiones contactar a los Chiss y asegurar los servicios del comandante para ayudarlo a llevar a cabo sus ambiciones de dominación galáctica. Por su parte, Thrawn estaba bastante intrigado a la hora de trabajar para Sidious, pero sabía que no podía aceptar la oferta y darle la espalda a la ascendencia Chiss y a su gente. Por lo tanto, el comandante permaneció al servicio de los Chiss durante más tiempo. Tras esto, ya habiendo pasado todavía un par de años, y estando ya al borde del final de las guerras clon, las acciones de Thrawn contra los enemigos de los Chiss pusieron a prueba la paciencia de las familias gobernantes una vez más. Y es que después de atacar una instalación terrestre enemiga que estaba fabricando armas para un próximo ataque, se juzgó que Thrawn
Thrawn actuó en contra de todo lo que creía su gente y fue acusado por diversos crímenes de guerra. Me atrevería a decir que más o menos está al nivel de Chopper, pero bueno, tampoco quiero fliparme demasiado. El tema es que, declarado culpable, Thrawn fue despojado de todo rango y exiliado a un mundo en las regiones desconocidas, justo más allá del límite de los territorios del borde exterior. El nuevo hogar de Thrawn tenía una atmósfera respirable, lo cual es de agradecer, y estaba ubicado lo suficientemente cerca de la estrella del sistema como para proporcionar el calor adecuado. Sin embargo, la vida en el remoto planeta parecía difícil. Thrawn se vio obligado a improvisar a menudo, confeccionando ropa con pieles de los animales autóctonos del planeta e incluso montándose diversas chozas con materiales locales que rápidamente quedaban inservibles por culpa de las inclemencias del tiempo. Y siguió pasando el tiempo, hasta que la oportunidad de Thrawn de escapar del exilio llegó en el 19 antes de la batalla de Yavin, apenas una semana después de que Darth Sidious declarase el nacimiento del Imperio Galáctico y el exterminio sistemático de la Orden Jedi y todos sus simpatizantes. La cuestión es que la oportunidad de escapar para Thrawn surgió cuando el destructor estelar de clase Victoria, apodado como el Strikefast, se encontraba en persecución del contrabandista Buster Terrick, un habilidoso contrabandista coreliano que en un futuro sería clave en momentos muy importantes de la historia galáctica. Pero ahora mismo, Buster Terrick, fatigado por la incansable persecución en la que se encontraba, decidió tratar de esconderse en un planeta cercano. Efectivamente, el mismo mundo al que Thrawn había sido exiliado. El capitán Bospark, por cierto personaje que tendréis que recordar, al mando del Strikefast, ordenó a varios enjambres de cazas TIE que siguieran al contrabandista, y aunque Buster Terrick pudo aterrizar de forma segura, uno de los cazas estelares imperiales se estrelló en el bosque cercano en el que se encontraba el campamento de Thrawn. Este, aprovechando los medios del Imperio y la incapacidad de los oficiales al cargo de la búsqueda de Terrick, Thrawn, distrayendo a los imperiales y generando el caos entre sus filas, consiguió infiltrarse dentro del destructor estelar de clase Victoria Strikefast para luego conseguir un medio con el que regresar a la ascendencia Chiss. Thrawn permaneció oculto en la carcasa del generador de energía durante casi 2 horas después de llegar al destructor estelar, y cuando estuvo seguro de que todas las tropas imperiales habían desembarcado, Thrawn salió al hangar a oscuras y se dirigió a un grupo de 3 transbordadores clase Kappa, ingresando al transbordador central en un intento por escapar y regresar a casa. Sin embargo, no fue así, ya que el capitán Bospark había sospechado que alguien podría haberse infiltrado en el transporte imperial y había mantenido el hangar bajo vigilancia. Cuando un escuadrón de soldados de asalto entró en el hangar, Thrawn se rindió sin resistencia, sabiendo que no tenía nada que hacer. Bospark se dio cuenta de que el intruso era el responsable de los acontecimientos en el planeta, por lo que fue a enfrentarse al alienígena. Thrawn explicó que estaba tratando de llegar a casa para proteger a su gente, pero Park, impresionado por las habilidades de Thrawn para enfrentarse sin armas ni medios a los imperiales, sugirió que al ofrecer su servicio al Imperio podría estar en una mejor posición para ayudar a su gente. Incluso insinuó que Palpatine podría algún día enviar a Thrawn de regreso a las regiones desconocidas con la tecnología avanzada y las capacidades que el Imperio tenía, ya que cualquier amenaza para la gente de Thrawn también podía ser una amenaza para el Imperio. Así que, bastante convencido, Thrawn accedió a unirse a ellos y, para integrarse mejor, sugirió que lo llamaran por su nombre principal, Thrawn, ya que realmente el nombre completo de Thrawn es Mythrao Nuruodo. Park estaba seguro de que el fichaje de Thrawn compensaría la incapacidad de sus hombres a la hora de capturar al contrabandista Buster Terrick, el cual había desaparecido misteriosamente. Después de regresar a Coruscant, el capitán Bospark presentó a Thrawn ante el emperador en persona. Muchos en la corte imperial pensaron que el fichaje de Bospark era un acto de rebeldía, en contra de los protocolos imperiales, pero Sidious estaba muy complacido de tener ante él al comandante responsable de la destrucción del vuelo de expansión. En su primer encuentro, el emperador intentó provocar una reacción en Thrawn, demostrando su disgusto por la presencia del alienígena. La falta de reacción de Thrawn ante la provocación de Sidious, junto con su inteligencia, intrigaron al emperador, quien accedió a la solicitud de Park de entrenarlo. Así que, con Bospark actuando inicialmente como su mentor, Thrawn recibió entrenamiento privado en la Academia Imperial de Carida y ascendió rápidamente de rango. Sin embargo, como uno de los pocos oficiales no humanos en la Armada Imperial, se vio obligado a demostrar constantemente sus habilidades para otros oficiales. Esto incluso después de haber alcanzado el rango de coronel, que era algo que para nada era desdeñable. Pero bueno, dejando de lado la xenofobia rampante en el Imperio, Thrawn luego se dedicó a enseñar en la Academia Imperial, donde su cadete más prometedor fue Tiber Zahn. Sin embargo, Thrawn pronto sospechó que Tiber Zahn había robado armas y lo expulsó de la academia, ya que no había pruebas concretas para conectarlo con el crimen y acusarlo. Tiber Zahn consideró la expulsión como una falta de respeto y mantuvo un fuerte resentimiento contra el Imperio y contra el propio Thrawn durante muchísimos años. Y es que, amigos míos, conforme fue pasando el tiempo,
Tiber Zahn, gracias a las enseñanzas de Thrawn, se convertiría en uno de los mayores líderes criminales de la historia de Star Wars Legends. Pero eso es historia para otro vídeo. Y a pesar de que Thrawn en estos momentos ya era un oficial a tener en cuenta dentro del Imperio, este no pasó todo su tiempo en los mundos del núcleo e hizo esfuerzos sustanciales para explorar las regiones desconocidas. De hecho, durante uno de sus viajes a las regiones desconocidas, en el planeta Nirawan, en el sector Gradilis, en el límite entre el espacio salvaje y las regiones desconocidas, Thrawn localizó una fortaleza abandonada hecha de una piedra local muy resistente. Debido a la capacidad de la fortaleza para resistir ataques, Thrawn la seleccionó para que sirviera como su base personal y, como resultado de sus 5 torres que se asemejaban a una mano, la base llegó a ser conocida como la mano de Thrawn. Y ya habiéndose instalado, lo que más podríamos reseñar o comentar de lo que había dentro de esta fortaleza era un holograma de la galaxia que le permitía monitorear los sectores que caían bajo su control. Además, también tenía una de las bases de datos más extensas de la galaxia, cosa que obviamente le venía bastante bien. Y ahora muchos os podréis estar preguntando, Ari, ¿realmente por qué Thrawn se ha instalado aquí? O sea, sí, este lugar está cerca de las regiones desconocidas, que es, al final, la zona de la galaxia que es su hogar, pero ¿realmente es necesario irse tan lejos? ¿Le beneficiará dentro del Imperio? A ver, esto realmente no le importaba. La motivación real por la que Thrawn se había instalado en este sitio es porque Thrawn creía que solo una galaxia unificada podría resistir contra las numerosas amenazas en las regiones desconocidas, como por ejemplo los forasteros lejanos con los que los Chiss ya se habían encontrado. Y por todo esto que os estoy comentando, utilizando como centro, como core, su fortaleza, Thrawn forjó una red de alianzas con especies nativas y colonias de las regiones desconocidas, así estableciendo el Imperio de la Mano, llamado así por su centro de operaciones en la mano de Thrawn. Sin embargo, el gobierno no era un imperio, era más una confederación con muchas especies diferentes conservando su autonomía dentro de él. La conexión nominal con el Imperio Galáctico se mantuvo solo por su valor histórico y psicológico, ya que el Imperio de la Mano no adoptó las políticas especistas ni gobernó mediante el terror, como por ejemplo había hecho Palpatine. Y si bien el Imperio de la Mano permaneció desconocido para el Imperio Galáctico y gran parte de la galaxia, las acciones de Thrawn no pasaron desapercibidas para su gente. Y aunque las familias gobernantes Chiss se negaron a reconocer su presencia, muchos otros Chiss no hicieron caso a las familias gobernantes y pronto hubo un flujo de jóvenes Chiss uniéndose a la causa de Thrawn, sobre todo una serie de guerreros que luego serían la Falange Doméstica, la guardia personal de Thrawn. Pero aquí no acaba el progreso de esta confederación de sistemas de las regiones desconocidas, ya que una colaboración entre las fuerzas de Thrawn y los Chiss condujo al desarrollo del desgarrador de clase Nisis, un modelo de caza estelar que fusionaba el excelente armamento Chiss con las ventajosas cabinas esféricas y los motores de la serie TIE Imperial. Así que con 7,65 metros de longitud, motores de iones de clase SFS, generador de escudos de última generación y 4 cañones láser LS-7.2 de clase SFS, era en ese momento uno de los modelos de cazas estelares más prácticos y letales de la historia de la galaxia. Una obra de arte concebida por un trabajo conjunto entre la ingeniería militar del Imperio y de los Chiss. Habiendo pasado un poco el tiempo, 2 semanas después de la victoria rebelde en la batalla de Yavin, Thrawn fue uno de los 10 oficiales imperiales convocados a la sala del trono del emperador en el Palacio Imperial de Coruscant. El emperador les informó acerca de la destrucción de la Estrella de la Muerte y que el futuro comandante supremo ungido, Lord Darth Vader, se dirigiría a Coruscant para planear la venganza del Imperio. En la reunión, Thrawn argumentó que deberían atacar la base rebelde principal rápidamente, pero el emperador, pecando de pasividad, prefirió esperar su momento en lugar de arriesgarse a generar simpatía por los rebeldes. Así que, mientras esperaban una oportunidad buena para acabar con la rebelión, ordenó a Thrawn y a los demás que se reunieran para identificar a los líderes rebeldes y la identidad del piloto rebelde que había causado la destrucción de la Estrella de la Muerte, así con la esperanza de eliminarlos y hacer que la alianza se desmoronara desde dentro. Fue pasando el tiempo, y durante estos años Thrawn siguió ascendiendo y granjeándose todavía más una gran reputación dentro de las filas imperiales. Esto gracias a su participación en batallas como la de Derra IV, en la que el Chiss diezmó una importante flota rebelde, o en campañas como la de Darth Vader contra el Sol Negro y el Príncipe Chizor, lo que curiosamente hizo que el Chiss y Darth Vader se volviesen cercanos. De hecho, tal era esa cercanía que el propio Lord Oscuro acabó recompensando a Thrawn otorgándole el mando de los Noghri, una especie de alienígenas reptilianos que tenían grandes habilidades en el arte de la guerra. Pero en este momento en el que nos encontramos, una de las mayores victorias de Thrawn es en la campaña contra Demetrius Zarin.
Originalmente el gran almirante Zaarin era el jefe de investigación y desarrollo de cazas estelares de la Armada Imperial. Y es que, amigos míos, este hombre que tenemos ante nosotros es la mente pensante detrás de cazas como el TIE avanzado y el TIE defensor. Pero además de ser un excelente diseñador, era un táctico muy talentoso. Sin embargo, en algún momento de su carrera se sintió insatisfecho con el gobierno del emperador Palpatine y comenzó a hacer preparativos para apoderarse del Imperio Galáctico. Así que, aliándose con la también desencantada mano del emperador Arden Lin, Zaarin finalmente decidió actuar contra Palpatine tras la muerte del príncipe Chizor en el 3 después de la batalla de Yavin. Y a ver, al principio todo parecía ir bastante bien, ya que sus fuerzas capturaron a Palpatine, pero sus planes rápidamente fueron frustrados por los esfuerzos de Darth Vader y de Thrawn. Así que, sin más alternativa que huir, Zaarin comenzó a hostigar las instalaciones de producción del TIE avanzado de Palpatine en el sistema Omar, y luego intentó paralizar las fábricas de TIE defensores imperiales. Eventualmente, fue burlado por Thrawn en la base de Toph Alion y pereció en las regiones desconocidas. Después de la muerte de Zaarin, Thrawn retomó sus actividades en las regiones desconocidas, cartografiando y sondeando la zona en pos de encontrar posibles ventajas contra los forasteros lejanos. Sin embargo, poco después de su partida, en el 4 después de la batalla de Yavin, la Alianza Rebelde obtuvo una gran victoria sobre el Imperio en la batalla de Endor, así destruyendo la segunda estrella de la muerte. El emperador Palpatine y Lord Vader murieron en la batalla, y la pérdida de la técnica de meditación de batalla Sith de Sidious hizo que la maltrecha flota imperial se dispersara. A ver, es cierto que el espíritu del emperador sobrevivió y se dirigió al planeta Vis en el núcleo profundo, donde renació en el cuerpo de un clon. Sin embargo, pasarían casi 6 años antes de que el emperador Palpatine fuera lo suficientemente fuerte como para resurgir abiertamente. La confusión que rodeó estos eventos impidió que la Nueva República supiera que Thrawn había reemplazado a Zaarin como el 12º Gran Almirante, lo que los llevó a concluir que los 12 habían sido contabilizados. Ahora, el Gran Almirante Thrawn regresó a su base de la mano de Thrawn, en Irawan, para empezar a preparar su siguiente gran plan. Sin embargo, el Gran Almirante no estaba completamente aislado del Imperio y permaneció en contacto con Isard, quien se levantó para llenar el vacío de poder dejado por la muerte de Palpatine, aunque Thrawn tenía poca confianza en esta mujer. Finalmente, en el 8 después de la batalla de Yavin, con las amenazas en las regiones desconocidas aparentemente calmadas, el Gran Almirante Thrawn decidió que había llegado el momento de regresar al Imperio. La razón por la que Thrawn decidió regresar no quedó clara por los historiadores de la galaxia. De hecho, en el 55 después de la batalla de Yavin, bastante tiempo después de los eventos de este vídeo, el partidario imperial Lenah Hopali, en su libro acerca de Thrawn, sugiere que el clon del emperador Palpatine, aún convaleciente en Vis, convocó a Thrawn para restaurar al Imperio. Hopali también sugirió que Thrawn creía que la Nueva República sería incapaz de resistir la invasión de los forasteros lejanos que sabía que venían, ya que sucumbiría a la misma ineficiencia y corrupción que había destruido a la antigua República Galáctica de las Guerras Clon. Por lo tanto, la conclusión de Hopali era que Thrawn sintió que la única esperanza de la galaxia para sobrevivir a los Yuuzhan Vong era reconstruirse en una sociedad militarizada, y, por lo tanto, atacó a la Nueva República en lugar de ofrecerles sus servicios. Thrawn dejó sus fuerzas para proteger la mano de Thrawn y envió una transmisión holográfica encriptada al destructor estelar clase Imperial 2, conocido como la Quimera, a través del canal privado del emperador. Cuando el oficial al mando de la nave, el capitán Gilad Pellaeon, recibió el mensaje, Thrawn anunció su regreso y le dio al capitán las coordenadas en las que se reuniría con la lanzadera del Gran Almirante. Y después de abordar la Quimera, Thrawn tomó el mando de la nave y nombró a Pellaeon como su segundo al mando. Con la Nueva República al borde del colapso, Thrawn comenzó el proceso de reconstrucción del Imperio, uniendo sus elementos fragmentados y asumiendo el mando de las Fuerzas Armadas Imperiales. Uno de sus primeros actos al tomar el mando de la Quimera fue convertir la suite de entretenimiento de lujo del excomandante en una sala de mando privada que podría funcionar efectivamente como un puente secundario. Así que una vez completada la remodelación, el Gran Almirante pasaría gran parte de su tiempo meditando allí, analizando sus medios y la situación actual en la galaxia. También ordenó transferir al personal más prometedor a naves dentro de su armada, y en el momento en el que lanzó su campaña, todo el personal estaba entrenado a un nivel tan alto que incluso las maniobras no convencionales y típicamente difíciles, como por ejemplo los microsaltos hiperespaciales, se volvieron casi rutinarios. El ejército imperial de tierra también recibió la atención del Gran Almirante, con un programa de revitalización destinado a reclutar y preparar tropas para la próxima gran campaña que acabaría con la Nueva República. Thrawn pronto comenzó a ejecutar su gran plan para derrotar a la Nueva República y restaurar el control imperial basándose en campañas detalladas que había preparado durante los últimos 5 años. Thrawn consideró que sus fuerzas en las regiones desconocidas eran la clave para la victoria final del Imperio, así que la primera parte de la estrategia del Gran Almirante requería ubicar un almacén secreto donde el emperador había guardado varias tecnologías adquiridas por el Imperio a lo largo de los años.
De hecho, dos elementos de tecnología contenidos en el almacén interesaron particularmente a Thrawn. El primero eran esquemas de un práctico dispositivo de camuflaje, y el otro eran al menos 20.000 cilindros de clonación Sparty. Y es que, con los cilindros de clonación, Thrawn tendría la capacidad para producir rápidamente el personal necesario para una gran campaña contra la Nueva República. De hecho, Thrawn pasó más de un año buscando la ubicación del almacén. Durante este tiempo, Thrawn ordenó una serie de estudios tácticos realizados en sistemas cercanos al espacio imperial. Las fuerzas de Thrawn también lucharon contra las del ex senador de la República Galáctica, Gar Beliblis, logrando una victoria en Linuri que puso fin temporalmente a la guerra de guerrillas que las tropas de Beliblis estaban tratando de lanzar contra el imperio de Thrawn. Y a ver, obviamente todo esto no iba a pasar desapercibido, ya que la noticia finalmente llegó a la Nueva República. En todos lados se veía la gran noticia. Había surgido un nuevo líder en el imperio. Pero, ojo, la identidad de Thrawn por ahora seguía siendo una mera ilusión, como una mera silueta misteriosa, imposible de identificar en la bruma. Un tiempo después de las guerrillas con Gar Beliblis, la ubicación del almacén finalmente salió a la luz luego de un escaneo al sistema de Obroa Sky. Una descarga del sistema de la biblioteca central de Obroa Sky reveló la ubicación del almacén del emperador en el monte Tantis en Wayland. Sin embargo, la incursión no transcurrió del todo según lo planeado, ya que las naves exploradoras imperiales regresaron a la Quimera perseguidas por las fuerzas de la Nueva República. Y aunque la Quimera se encontraba en una clara inferioridad numérica, ya que se estaba enfrentando contra 4 fragatas de asalto, Thrawn optó por no retirarse ni pedir refuerzos y arriesgarse a revelar la fuerza de su asalto. En cambio, envió 3 naves centinela hacia las naves atacantes y observó que el enemigo respondía a esa táctica. El patrón de la respuesta del oficial al mando fue suficiente para que Thrawn identificara al comandante de la Nueva República como un Elon. Esta era toda la información que Thrawn necesitaba y rápidamente ordenó una maniobra de tipo Mark Sable. Dicha maniobra consistía en que la nave principal de la táctica se acerca a gran velocidad contra la fuerza enemiga. Entonces, en el último momento, la nave inclina su casco contra el foco del ataque enemigo, así ejerciendo de escudo para los hangares, que se encuentran en la parte trasera, ocultos. Por lo tanto, sin que los enemigos tengan capacidad de reacción, los cazas salen rápidamente del hangar ubicado en la parte oculta y ejecutan una serie de flanqueos que, si se hacen con precisión quirúrgica, dejarían al enemigo totalmente vendido. Y tal fue la proeza que consiguió Thrawn, porque efectivamente ejecutó todo esto a la perfección, que el capitán Gilad Pellaeon empezó a comprender por qué Thrawn era un elemento tan especial para el Imperio Galáctico. Ahora, con la ubicación del almacén del emperador en sus manos, era momento para que Thrawn pusiera en marcha su plan. Separando la Quimera del resto de la flota, Thrawn puso rumbo a Mirkir, donde envió lanzaderas para comenzar a recolectar lagartos y salamiri. Estos eran conocidos por tener la capacidad de anular el uso de la fuerza a su alrededor. Desde Mirkir, ahora con isalamiris, Thrawn viajó a Wayland. Durante el viaje, Thrawn hizo que los ingenieros de la Quimera desarrollaran marcos portátiles para sostener y nutrir a los isalamiri cosechados. Thrawn era consciente de que Palpatine había dejado un guardián para vigilar el almacén y, trabajando bajo la suposición de que el guardián sería una especie de sensible a la fuerza, tenía la intención de usar el isalamiri para protegerse de lo que podría llegar a pasar. Así que, al llegar a Wayland, Thrawn, Pellaeon y Rook, el líder de los agentes Noghri de Thrawn, tomaron un transbordador hasta la superficie para localizar a dicho guardián. Thrawn había sospechado durante mucho tiempo que Palpatine usaba la meditación de batalla para coordinar la flota imperial, y había llegado a la conclusión de que la sorprendente derrota en la batalla de Endor fue provocada por la muerte de Palpatine y la repentina ausencia de su influencia. Así que, además de recuperar la tecnología del monte Tantis, Thrawn también esperaba reclutar al guardián para mejorar la coordinación de las flotas imperiales durante su campaña contra la Nueva República. Quiero decir, teniendo a Thrawn como líder, teniendo la coordinación mediante la meditación de batalla, todos los efectivos que tenía, Thrawn prácticamente parecía imparable. Pero bueno, la cosa es que en lugar del guardián, se encontraron con Yoruz C'baoth. No Yoruz C'baoth, no, Yoruz C'baoth, con una U más, porque por algún motivo en Star Wars se empezó a usar el tema de que los clones normalmente tenían una vocal más que los clones anteriores, o sea, que el clon original no, que la persona original. Así que, efectivamente, se encontraron con Yoruz C'baoth, un clon del maestro Jedi Yoruz C'baoth que había perecido en la destrucción del vuelo de expansión por parte de Thrawn hace ya unos años. C'baoth afirmó haber matado al guardián original y tomado su lugar como gobernante de Wayland antes de lanzar un ataque contra Thrawn y sus hombres, aunque su rayo de la fuerza resultó inútil contra los isalamiri, lo que sorprendió a C'baoth. Y a pesar de la personalidad claramente inestable de C'baoth, como resultado de la locura típica de los clones sensibles a la fuerza, Thrawn intentó persuadirlo para que se uniera a ellos. C'baoth inicialmente se mostró reacio, pero Thrawn hizo una oferta que lo convenció. A cambio de luchar para él, el Imperio
capturaría a Luke Skywalker, Leia Organa Solo y sus mellizos por nacer para que pudiera tomarlos como sus aprendices. Thrawn rápidamente comenzó a transformar el Monte Tantis en una instalación imperial activa, ordenando que los sistemas de energía y defensa fueran restaurados a su máxima potencia. Y las buenas noticias para Thrawn continuaron, ya que casi el 80% de los cilindros Sparty eran funcionales o al menos podían restaurarse, así que Thrawn ordenó que estos se pusieran en uso lo más rápido posible. Poco después promulgó una política de hacer que los comandantes de campo recomendaran al personal con mejor desempeño para su transferencia inmediata a Wayland para servir como plantillas de los clones. El conocimiento convencional dictaba que los clones debían cultivarse durante un año para ser mentalmente estables, pero al usar el Ysalamiri para repeler la fuerza, Thrawn descubrió que se podían producir clones estables en un ciclo de solo 15 o 20 días, lo cual era una absoluta locura e incluso estaba muy por encima de la de los clones de camino. Así que, con la operación de clonación en marcha, Thrawn hizo que los astilleros imperiales de Bilbingri, Ortrasi y Yaga Minor aumentara la producción para proporcionar naves para los clones recién creados, así aumentando las filas mermadas de las tropas de asalto bajo el control de Thrawn. Y aunque la mayoría de los clones eran copias directas de sus plantillas, Thrawn también experimentó con la creación de una nueva clase de guerrero. Y esto se debe a que al mezclar algo de su propio conocimiento en la matriz de bombeo rápido de los cilindros de clonación, Thrawn esperaba producir soldados que combinaran la fuerza de combate de un soldado de asalto con su habilidad táctica. La habilidad táctica de Thrawn, o sea, sería una locura. La plantilla elegida para el prototipo fue el ex guardia real Grodin Tears, pero el clon resultante era poco más que un soldado de asalto tácticamente brillante sin la visión a largo plazo que Thrawn había buscado. Así que, como el prototipo fracasó, Thrawn abandonó este proyecto. Y a pesar de que este solo pareciera una herramienta para él, Thrawn no perdió tiempo en intentar cumplir su promesa con C'baoth. Gracias a una de sus fuentes en el Palacio Imperial, Thrawn se enteró de que Luke Skywalker y Leia Organa Solo harían un viaje diplomático a Bimisari y envió un equipo de comandos Noghri para capturarlos. Sin embargo, los Noghri demostraron no estar preparados para enfrentarse a Luke Skywalker, así que estos pudieron escapar. Thrawn obviamente estaba decepcionado con el fracaso de los Noghri, pero ordenó a un segundo equipo que comenzara a prepararse para una misión. C'baoth, sin embargo, ya se estaba impacientando y declaró que si Thrawn podía entregarle a Leia, él mismo se encargaría de Luke. El tema es que con el Imperio preparándose para un gran ataque a los astilleros de Sluin Bang e incapaz de prescindir de C'baoth, Thrawn se mostró reacio a dejarlo ir y solo aceptó la sugerencia de Pellaeon de iniciar un rumor de que C'baoth había sido visto en Yomark para traer a Skywalker para que se acercara a él. Así que Thrawn planeó llevar a C'baoth a Yomark y luego retroceder al menos 20 años luz para interceptar a Skywalker en su camino y detenerlo. Además, sospechaba que con Luke en Norcon, el halcón milenario podrían no estar muy lejos, y esperaba que las sondas también llevaran a los imperiales a Leia Organa Solo. Y una vez más, la corazonada de Thrawn resultó ser correcta, ya que una sonda detectó no solo que el caza de Luke partía rumbo a Yomark, sino que también lo hacía el halcón milenario con destino a Kashyyyk, el hogar de los Wookiees. Tras concluir que Leia estaba buscando refugio con los Wookiees, Thrawn envió un equipo Noghri a Kashyyyk. Después de dejar a C'baoth, Thrawn tomó la quimera para tenderle una trampa a Luke. El plan de Thrawn funcionó y el ala X de Skywalker quedó atrapado en el pozo de gravedad del interdictor. Sin embargo, después de que la quimera fijara un rayo tractor en el caza, Luke actuó rápidamente para activar de forma inversa su compensador de aceleración, deteniendo la nave, y al mismo tiempo disparó un torpedo de protones que en cambio tuvo que ser atrapado por el rayo tractor, porque si no la quimera acabaría siendo destruida. Por lo tanto, Skywalker pudo escapar cuando el rayo tractor tiró del torpedo hacia él, causando daños menores a la quimera. Tras esto, con la operación de clonación finalmente en marcha, el Imperio aún requería naves, y Thrawn autorizó a Pellaeon a contactar a 15 grupos del inframundo para que les ayudaran a adquirirlas, ofreciendo una recompensa del 20% por encima del valor de mercado para cualquier nave de más de 100.000 toneladas. Y esto pronto comenzó a dar resultados con varias naves entregadas al Imperio, aunque ninguna de estas era más grande que una fragata de clase galeón estelar. No obstante, había otro asunto que atender: Talon Karrde, un supuesto aliado de Thrawn que al parecer había ayudado a Luke Skywalker a escapar de las fuerzas imperiales, y Thrawn planeaba tratar con el contrabandista, obviamente. Aunque sabía que Karrde ya había evacuado de su base en Mirkir, ordenó a las fuerzas terrestres que comenzaran una búsqueda, sospechando que el contrabandista estaría observando. Al ver un asteroide cercano, Thrawn razonó que este era el escondite más probable para Karrde, y llamó al interdictor Constrictor para atraparlos. Sin embargo, el plan fue frustrado por la segunda al mando de Talon Karrde, la ex mano del emperador, Mara Jade, quien sintió la trampa a través de la fuerza y llevó a la gente de Karrde a un lugar seguro momentos antes de que el interdictor que llegaba pudiera intervenir. Pero aún decidido a lidiar con Talon Karrde,
Thrawn ofreció nada más ni nada menos que una recompensa de 20.000 créditos por el contrabandista. No es moco de pavo esta oferta. Ojo, tenedlo en cuenta. Y mientras Talon Karrde seguía haciendo el paria, Thrawn continuó socavando a la Nueva República, ya que el Chiss diseñó una serie de incursiones contra los convoyes de la Nueva República a lo largo de las principales rutas comerciales para obligar a los neorepublicanos a comprometer fuerzas adicionales para escoltar o arriesgarse a abandonar los envíos de carga. Fuese lo que fuese, esto ayudaría mucho a la causa de Thrawn. De hecho, el Chiss también ideó un plan para desestabilizar a la Nueva República apuntando a su comandante supremo, el almirante Gial Ackbar. Durante una confrontación directa que se tuvo contra el Mon Calamari, la inteligencia imperial realizó un allanamiento electrónico en el banco de compensación central de Coruscant y colocó un gran depósito de dinero en la cuenta bancaria de Ackbar. Y aunque no es una prueba concluyente, fue suficiente para que Ackbar fuese relevado de su cargo y puesto bajo arresto domiciliario. Thrawn sabía que Ackbar sería reemplazado rápidamente y esperaba que la evidencia ambigua causara incertidumbre dentro de la Nueva República. De hecho, su apuesta valió bastante la pena, ya que el consejero Borx Felia aprovechó la oportunidad para apoderarse de la posición de Ackbar, lo que provocó divisiones dentro de la flota de defensa de la Nueva República. Además de que Borx Felia no estaba al nivel táctico de Ackbar, ni muchísimo menos. Una vez más, los Noghri fracasaron en su intento de detener a Leia, esta vez en Kashyyyk, y el gran almirante disgustado planeó visitar el planeta natal de los Noghri, ya que esto que estaba sucediendo era totalmente intolerable. Allí Thrawn estuvo un tiempo, reprendiendo a los Noghri e intentando equilibrar de nuevo un poco la situación con ellos. La cosa es que la quimera llegó a Honorg, el planeta de los Noghri, un poco antes que Kavaraká, el único superviviente de la fallida misión en Kashyyyk. Cuando la noticia de esto llegó a Thrawn, interrumpió la convocatoria para así visitar la aldea de Kavaraká y descubrir personalmente por qué le tomó un mes regresar a casa. Cuando Thrawn se enfrentó a Kavaraká en el duca de su clan, el joven Noghri explicó que había pasado el mes meditando sobre su fracaso y ahora había regresado para discutirlo con el líder del clan, pero Thrawn estaba convencido de que ocultaba algo. La verdad de todo esto era que los Noghri habían identificado a Leia como la hija de Darth Vader, la persona a la que realmente habían venerado, y ahora los Noghri la habían llevado, junto con el Wookiee Chewbacca, a Honorg para que viera por sí misma la difícil situación de su pueblo. Las sospechas de Thrawn fueron suficientes para ordenar una búsqueda minuciosa en la lanzadera de Kavaraká. Teniendo una conclusión equivocada, Thrawn asumió que Kavaraká fue capturado e interrogado en Kashyyyk antes de ser liberado, así que era posible que hubiese revelado información a la Nueva República, así que Thrawn hizo arrestar a Kavaraká como traidor y lo envió a las dinastías en Nistao para castigarlo y servir como ejemplo para su gente. Sin embargo, con la reciente noticia de que se había encontrado el halcón milenario en la órbita de Endor, a Thrawn le preocupaba que la Nueva República estuviese buscando la ubicación del almacén del emperador, por lo que decidió acortar su estadía en Honorg y dirigirse a Endor. Thrawn efectivamente llegó al lugar y encontró que el halcón milenario estaba desierto. La nave había sido dejada allí cuando Leia y Chewbacca se encontraron con Kavaraká, pero ordenó que la subieran a bordo para examinarla más de cerca. Mientras estaba en Endor, Thrawn tuvo una reunión inesperada, y es que Mara Jade había sido capturada por Adamant en el sistema de Abregado, y, identificándose como la mano del emperador, exigió hablar con el gran almirante. Mara Jade propuso un trato. A cambio de que Thrawn cancelase la recompensa por Talon Karrde, Mara le proporcionaría la ubicación de la legendaria Flota Katana, una flota que desapareció antes de las guerras clon. Esta flota, conformada por 200 dreadnoughts, resolvería la escasez de naves del Imperio, por lo que Thrawn aceptó el trato con Mara. Sin embargo, era consciente de que Talon Karrde podría no ser tan cooperativo, e hizo arreglos para asegurarse de que el trato se llevara a cabo. Con este fin, colocó una baliza de búsqueda a bordo de la nave de Mara Jade, y la siguió hasta la base de Talon Karrde, donde capturaron al contrabandista y a sus compañeros. Una furiosa Mara fue traída ante Thrawn. Thrawn le ofreció la oportunidad de regresar al servicio imperial, como oficial en un acorazado de la flota Katana, pero le advirtió de que cualquier otro arrebato resultaría en su entrega a Yoruz C'baoth. A cambio de su servicio, mantendría su parte del trato, liberando a la gente de Karrde inmediatamente y al propio Talon Karrde después de que el contrabandista proporcionara la ubicación de la flota Katana. Y aunque Mara Jade al principio parecía estar de acuerdo, la traición de Thrawn la convenció de que el imperio que alguna vez amó estaba muerto. Por lo tanto, decidió encontrar a Luke Skywalker y pedirle ayuda para rescatar a Talon Karrde. Luke Skywalker finalmente se dirigió a Yomark para encontrarse con Yoruz C'baoth, y fue aquí donde Mara Jade lo alcanzó. Mara advirtió a Luke de que este tío estaba trabajando para el Imperio, así que después de escapar de Yoruz C'baoth, los dos se dirigieron a Whistril, donde robaron una lanzadera imperial para abordar la quimera. Y tras unas cuantas distracciones y pues, ya sabéis, aventurillas típicas de Luke, consiguieron rescatar a Talon Karrde y huyeron del
el lugar sin muchos problemas. Y a pesar de que Talon Karrde consiguiera escapar con Mara Jade y con Luke, afortunadamente Thrawn ya había tomado medidas para adquirir la flota por otros medios. Y es que el destructor estelar llamado el Implacable había sido atacado recientemente por acorazados bajo el mando de Gar Beliblis, acorazados que Thrawn se había dado cuenta desde entonces que eran de la flota Katana. Con esta información, Thrawn ya le había encomendado al ladrón de barcos Niel Ferrier que encontrara al proveedor de Beliblis, comenzando con los antiguos camaradas de Talon Karrde. Ferrier llevó al imperio a Hofner, el ex capitán de Karrde, en el casino de Cora Banda en Pantolomin. La quimera llegó y disparó contra el casino sumergible, obligándolo a salir a la superficie y permitiéndoles capturar al capitán Hofner. Hofner pronto reveló la ubicación de la flota Katana y el imperio montó una nueva operación de recuperación. Mientras tanto, Talon Karrde le había revelado la ubicación de la flota a la Nueva República, pero la confusión causada por la toma de poder de Fey'lya ralentizó su propio esfuerzo de recuperación, y cuando las fuerzas de la Nueva República llegaron a la flota, casi 180 de los 200 Dreadnought ya habían sido recuperados por el Imperio. Cuando el justiciero informó haber encontrado fuerzas de la Nueva República en lo que quedaba de la flota, Thrawn decidió llevarse a la quimera para ayudar en la batalla. Sin embargo, justo cuando se preparaban para partir, Yoruz Cabaoth llegó a bordo de una fragata clase Lancer y exigió hablar con Thrawn. El gran almirante Thrawn, con desdén, le dijo a Yoruz Cabaoth que esperara hasta que regresara, pero Yoruz Cabaoth usó la fuerza para tomar el control del navegante de la quimera, lo que obligó a Thrawn a aceptar reunirse con él y enviar al destructor estelar Perentorio en su lugar. Sin embargo, en ausencia de Thrawn, la batalla resultó en la pérdida del Perentorio antes de que el Judicador se retirara, una pérdida que Thrawn culpó a Yoruz Cabaoth por retrasarlo. Cabaoth se había vuelto cada vez más arrogante y errático, y había ido tan lejos como para desobedecer las órdenes que el Chiss le daba. Thrawn no había considerado a Cabaoth como una gran amenaza, confiando en los Ysalamiri para mantener al maestro Jedi bajo control, pero ahora, tras su fracaso en someter a Skywalker a su voluntad, Yoruz Cabaoth se declaró a sí mismo gobernante del Imperio, delirando, ya el señor totalmente ido, aunque obviamente nadie empezó a hacerle caso ni nadie lo consideró como tal. Pero Thrawn sí que estaba empezando a estar un poco nervioso ante cómo Yoruz Cabaoth podía, digamos, desestabilizar la situación, aunque todavía lo veía como un arma valiosa en su campaña. Pero lo que estaba claro es que pronto Thrawn tendría que ponerle fin a Yoruz Cabaoth. La adquisición de la flota Katana proporcionó las naves necesarias para el ejército de clones de Thrawn, y las fuerzas imperiales comenzaron a prepararse para que la campaña comenzara en serio. Pero a pesar de esto, Thrawn continuó teniendo en cuenta todas las contingencias e implementó planes de respaldo en caso de que su campaña no tuviera éxito. En algún momento antes de iniciar su gran campaña, Thrawn regresó a su cuartel general en las regiones desconocidas, en la mano de Thrawn. Allí el Chiss instaló un solo cilindro de clonación Sparty en una sección oculta de la mano de Thrawn, conocida solo por él mismo. Dentro del cilindro de clonación, Thrawn planeó crear un solo clon inalterado de sí mismo. Esto era obviamente como una contingencia en el caso de que lo mataran. El tema es que el cilindro de clonación estaba ubicado en un hueco de una habitación muy grande, detrás de una pantalla de transpariacero y alimentado por un generador de fusión Braxton Phipps 590. La habitación en sí tenía todo lo que el clon necesitaría para sobrevivir al emerger, mientras usaba las consolas provistas para ponerse al día con los eventos tácticos. Es decir, sería prácticamente Thrawn, tendría todas sus vivencias y todas las herramientas para seguir generando problemas en el futuro. Así que el cilindro de clonación se configuró en un ciclo de 10 años, y aunque aquellos que sirvieron bajo su mando desconocían la existencia de un clon, Thrawn les informó que, si alguna vez se informaba de su muerte, deberían continuar con sus operaciones y esperar su regreso 10 años más tarde. Entonces, después de casi un mes de preparación, la campaña estaba lista para continuar, y el Gran Almirante lanzó un gran ataque destinado a capturar las instalaciones de producción de alimentos en el sistema de Ukio. Mientras tanto, la República mantenía presión sobre las líneas de suministro de los astilleros imperiales, en un esfuerzo por interrumpir la construcción naval en curso del Imperio. Como resultado, los astilleros de Bilbingris se estaban quedando sin materias primas, como por ejemplo materias del estilo del Tivana, el Lefredium y el Cambris. En respuesta, Thrawn ordenó otra incursión en la operación minera de Calrissian en Niklon para adquirir los suministros necesarios, y al mismo tiempo que la incursión de Niklon, Thrawn dirigió un asalto a Ord Mantell con el objetivo de crear miedo a los sistemas circundantes y alejar a las naves de la República de otras tareas, así aliviando la presión sobre las líneas de suministro. A pesar de ciertos contratiempos que estaba teniendo el Chiss, la campaña avanzó rápidamente y Thrawn pronto pudo avanzar hacia los mundos del núcleo, primero capturando el planeta Myst para usarlo como base avanzada. Finalmente, llegó el momento de lanzar un ataque contra Coruscant. Aunque Thrawn aún no estaba preparado para un bloqueo prolongado o una invasión de la capital de la República, desarrolló una estrategia que básicamente sacaría al mundo de la guerra, con un riesgo mínimo para las fuerzas imperiales. Con este fin,
trasladó 22 asteroides medianos a Bilbingri y los equipó con dispositivos de camuflaje. Una vez que se completó el trabajo en los asteroides, estos fueron llevados a bordo de los destructores estelares imperiales y la flota se preparó para partir hacia Coruscant. Yoruz-C'baoth, ya totalmente demente, malinterpretó las intenciones de Thrawn, creyendo que se iba a usar solo los asteroides para destruir el planeta, y por lo tanto, llevándose por delante a Leia Organa Solo y a sus hijos recién nacidos. Yoruz-C'baoth reaccionó de forma violenta, usando la fuerza para tomar el control de la tripulación de la Quimera y anunciando su intención de dirigirse a Coruscant y secuestrar a Organa Solo, pero Thrawn, protegido por su Ysan Lamiri, señaló que Yoruz difícilmente podría controlar durante mucho tiempo toda la flota y que obviamente carecía del conocimiento táctico para derrotar a la República. Yoruz-C'baoth, sabiendo que tenía razón, soltó su control a regañadientes, pero Thrawn se vio obligado a esperar ya que sus tripulantes necesitaban recuperarse, lo que obligó a retrasar la operación de Coruscant. Sin embargo, cuando la flota estuvo lista para despegar, Yoruz-C'baoth había experimentado un aparente cambio de opinión, y en cambio exigió que lo llevaran a Weyland para tomar el control inmediato del Monte Tantis. Thrawn sospechó del razonamiento de C'baoth y estuvo de acuerdo, pero insistió en enviar tropas adicionales bajo el mando del general Frejal Kobel, así que, una vez que el viejo loco partió, Thrawn llevó la flota imperial a Coruscant. Después de llegar al sistema Coruscant, los imperiales destruyeron rápidamente una estación de retransmisión para evitar que la República llamara a la flota del sector de Coruscant, y aunque los cargos contra el almirante Ackbar en este momento ya habían sido retirados y él había retomado el mando de las fuerzas republicanas, los Mon Calamari estaban fuera del planeta y la defensa finalmente recayó en Gamber Iblis. El coreliano le presentó a Thrawn una opción: enfrentarse a las bien defendidas plataformas de defensa de Golan III o seguir a las fuerzas de la República hasta el alcance de las defensas terrestres. Thrawn, sin embargo, tenía otra opción en mente. Los destructores estelares comenzaron a lanzar los asteroides encubiertos, es decir, camuflados, lanzando estos 22 intercalados con disparos en seco para crear la ilusión de que había muchos más asteroides cayendo. Cuando Garben Iblis se dio cuenta de lo que estaba pasando, desactivó uno de los dispositivos de camuflaje del asteroide, haciéndolo visible, así que Thrawn le permitió al enemigo una visión clara de a qué se estaba enfrentando. Por lo tanto, la flota republicana se quedó con la impresión de que 286 asteroides yacían en órbita alrededor del planeta, lo que les impedía bajar el escudo planetario hasta que todos fueran destruidos, así dejando a Coruscant efectivamente bloqueado, tal y como había planeado Thrawn. Es decir, la capital y el núcleo de la nueva república se había quedado fuera de juego en la guerra, una maniobra espectacular. Sin embargo, antes de que Thrawn pudiera partir hacia Bilbingri para defenderla de las fuerzas neorrepublicanas, le llegó la noticia de que el general Kobel había sido encontrado muerto poco después de llegar a Weyland. Ante la sospecha de la participación de Yoruz-C'baoth en la muerte del general, Thrawn decidió que había llegado el momento de tratar con este loco y ordenó al coronel Clayran Selith que lo arrestara. Y aun con estas, Thrawn todavía tenía un plan final para este viejo loco, y es que estaba planeando clonarlo. Y claro, si Thrawn utilizaba los Ysan Lamiri para dejar a la fuerza fuera de la clonación, el nuevo clon de Yoruz-C'baoth evitaría parcialmente estar loco. Sin embargo, la oportunidad de clonar a Yoruz-C'baoth pronto se perdió. Mara Jade dirigió un equipo de la República a Weyland, donde Yoruz-C'baoth murió en combate contra ella y contra Luke Skywalker antes de que los rebeldes destruyeran el propio Monte Tantis. Thrawn, sin saber de lo que estaba ocurriendo en el Monte Tantis, llegó a Bilbingri, donde hizo que la flota tomara posiciones para atrapar a la flota de la Nueva República mientras sus interdictores los obligaban a salir del hiperespacio. Su apuesta resultó correcta cuando la flota de la República cayó en la trampa, ya que mientras los interdictores impedían que las naves de la República escaparan, Thrawn hizo que sus fuerzas se enfrentaran. La batalla rápidamente se fue a favor de los imperiales, y Pellaeon sugirió permitir que una nave sobreviviera para contar la victoria imperial. Thrawn estuvo de acuerdo, y decidió que la nave superviviente sería la de Ackbar, sabiendo que las inevitables acusaciones de incompetencia finalmente arruinarían la carrera del Mon Calamari. Sin embargo, la batalla pronto dio un giro inesperado. Talon Karrde, creyendo que la Nueva República atacaría Tangren, había organizado una redada de contrabandistas en Bilbingri al mismo tiempo, y a pesar de la batalla inesperada que se desarrollaba a su alrededor, los contrabandistas continuaron el plan, y mientras escapaban, atacaron uno de los astilleros del planeta, lo que permitió que las fuerzas neorrepublicanas entraran en el astillero y obligaran a Thrawn a dividir su flota. Antes de que el gran almirante pudiera responder a la nueva amenaza, ya que sabía muy bien cómo responder, fue notificado de la noticia del Monte Tantis, incluida con la participación de un grupo de Nogris que estaba ayudando a la Nueva República. Y es que, después de que Thrawn dejase Honor, como os comenté hace unos minutos, Leia Organa
pudo demostrar que el Imperio estaba engañando a los Noghri, haciéndolos parecer que estaban ayudando a limpiar su mundo, mientras que en realidad aseguraban su servicio perpetuo. Así que los Noghri, viendo que iban a ser esclavizados por los imperiales, se comprometieron a servir a la República y a, como ellos la llamaban, Lady Vader, es decir, a Leia Organa. La noticia de la traición de los Noghri llegó demasiado tarde, y mientras Thrawn se sentaba en su silla de mando, Rook, el Noghri más cercano al Chiss, se volvió hacia su antiguo maestro y lo apuñaló en el pecho por la espalda antes de huir del puente. Cuando Thrawn murió, Pellaeon se vio obligado a admitir la derrota y ordenó a las fuerzas imperiales que se retiraran. Y con esto, amigos míos, el gran almirante Thrawn había muerto. Bueno, pues madre mía, esto ha sido bastante costoso, es un vídeo que me ha costado mucho hacer, la edición ha sido tortuosa, ¿qué decir de la grabación? He tenido que grabar este vídeo 2 veces, así que digamos que invertido unas 4 horas de grabación en este vídeo, cosa que me ha sido bastante cargante porque pensad que tengo que grabar sin ningún tipo de ruido de fondo, así que he tenido que grabar todo esto bajo 40 grados en pleno verano en España, además en el sur, que es la parte más calurosa, y la verdad es que ha sido bastante cargante. De todas formas, muy contento con el vídeo, me ha gustado también bastante la edición que hemos metido con el tema de este panel táctico militar, que creo que está bastante chulo y creo que ayuda bastante a, digamos, a representar un poco cómo funcionan las tácticas militares en Star Wars. Y bueno, tras esto, como siempre, novedades. Pues quiero deciros que en Wookiee News estamos haciendo directos todos los días, salvo los sábados. Ahora Española tenéis directo todos los días en el canal de Twitch de Wookiee News. Todos los días, 10:30 hora española, salvo los sábados, ¿vale? ¿Qué es Wookiee News? Es el proyecto que estoy liderando junto a Joey, compañero mío, dedicado a Star Wars, ¿vale? Es un proyecto multimedia en el que nos dedicamos a cubrir noticias de Star Wars, analizar Star Wars, debatir sobre Star Wars y demás, ¿vale? Así que hacemos directos allí, eso, todos los días, salvo los sábados, 10:30 hora española. Así que os dejaré el link en la descripción para que le echéis un ojo. También, como siempre, os recuerdo que tengo TikTok, un perfil en Twitter, en Instagram. Y bueno, eso, gente, espero que os guste mucho el vídeo. La verdad, muchas gracias a todos los que supongo que vendréis por la serie de Ahsoka. Espero que lo hayáis disfrutado, perdonadme. Pero en plan, estoy grabando esto también bajo 40 grados y bastante regular, así que os pido disculpas de antemano si sueno bastante cansado. Pero nada más, no tengo mucho más que comentaros, así que es eso. Como siempre os invito a dejar vuestra opinión en los comentarios porque eso me ayuda muchísimo. También os invito a suscribiros porque eso ayuda mucho al canal y a traer mejor contenido. Y nada, un saludo muy grande y que la fuerza os acompañe siempre.